Podemos ser testigos del Evangelio aún en medio de una crisis que nos separa y nos desconecta de otros. Vamos a orar un momento. Eterno Dios, esta es tu palabra y te ruego que la bendigas en la mente y en el corazón y en el espíritu de cada persona que ha de oírla en este día. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Dmitri Shostakovich era un joven niño de 11 años cuando triunfó la revolución socialista en Rusia el siglo pasado. Era un genio musical y desde bien temprano de edad mostró un gran talento para tocar el piano y para la composición. Creció en un ambiente de libertad e innovación artística, donde los compositores del pasado eran considerados burgueses y decadentes, y por ende se animaba a los jóvenes artistas rusos a desarrollar su propia voz musical. Sus primeras obras fueron recibidas con mucho entusiasmo. Su estilo resonaba con la población, especialmente con los directores y oficiales del Partido Comunista bajo Lenin. Shostakovich era la voz del pueblo, el testigo del ideal artista socialista. Pero al morir Lenin y Stalin tomar su lugar, las cosas comenzaron a cambiar drásticamente. Stalin decidió limpiar la sociedad de todo lo que consideraba que no estaba de acuerdo con los valores socialistas y comunistas. Miles y miles de artistas, militares, médicos, empresarios, líderes de negocios, etc., fueron detenidos, llevados a sitios desconocidos, torturados y en la mayoría de los casos, desaparecidos. Las primeras obras de Shostakovich todavía resonaban con el pueblo y a Stalin en particular le gustaba mucho una de esas, la cual él pensaba verdaderamente representaba el ideal socialista. Pero un día, Stalin asistió a una presentación de una ópera nueva de Shostakovich y se sintió tan ofendido por la música y la actuación que salió del teatro a la mitad de la obra. Todos se dieron cuenta que el líder supremo se había enojado, incluyendo el compositor, quien había asistido también, esperando ser felicitado por Stalin. Al otro día se publicó un artículo en el periódico Pravda, el principal de la nación, en el cual el compositor era vilmente acusado de un sinnúmero de crímenes artísticos. Su música fue condenada y prohibida. Shostakovich se retiró a su apartamento con su esposa y niños, pero dormía en el pasillo, sabiendo que pronto sería detenido y llevado preso, y no quería que su familia viera ese espectáculo. El testigo del pueblo había sido silenciado. Llegó el día fatal. Un carro negro, sedán, se estacionó frente al edificio y Shostakovich fue arrestado y llevado a las oficinas del partido. Pero en una de esas cosas del destino, si así pudiéramos decir, el oficial que iba a interrogar a Shostakovich fue detenido primero, justo antes del compositor llegar a su interrogación, y al no estar presente el acusador, el compositor fue puesto en libertad. Con una fortuita oportunidad nueva, Shostakovich decidió escribir una sinfonía, su quinta, que sonara más rusa, más simple en sus tonalidades y estilos. Las melodías eran más cantables y usó ritmos de marchas y fanfarrias populares. La quinta sinfonía de Shostakovich fue un gran éxito con los líderes del partido. Parecía que el compositor se había vendido por tal de salvar su pellejo. Pero el tiempo y el cuidadoso análisis de la pieza demuestran que el genio Shostakovich había escondido pistas y claves en toda la sinfonía, para que aquellos que la escucharan cuidadosamente se dieran cuenta que su mensaje seguía siendo el mismo, que su voz no había sido silenciada, aunque ahora, en medio de esta crisis, tuviese otro estilo. Uno de los movimientos de la pieza es una marcha fúnebre, escondida dentro de lo que suena como música típica de la iglesia rusa ortodoxa. El ruso que la escuchara podía entender perfectamente bien que el compositor compartía el duelo del pueblo por los millones que habían sido ejecutados por Stalin.
Otro oyente desapercibido escuchaba las suaves y lentas melodías de lo que parecía ser himnos al estilo de la iglesia. Muchos de los músicos de las orquestas que tocaban la pieza lloraban al tocarla. Muchos de la audiencia creían que era por la emoción de la victoria del partido sobre el artista, pero otros sabían que eran lágrimas de duelo y de resistencia, lágrimas causadas por el testimonio de un mensaje que no podía ser silenciado, porque el poder de la música y de su compositor se notaba aunque estuviese disfrazado. El poder del mensaje del testigo del pueblo no pudo ser silenciado. Shostakovich jugó este juego por varios años mientras vivía el dictador Stalin bajo una constante crisis emocional. Su música parece haber cambiado, pero el que escucha cuidadosamente y el que entiende reconoce las pistas y el mensaje disfrazado del testigo del pueblo. Y finalmente, después de la muerte de Stalin, Shostakovich fue reconocido como el genio que era, y su música se convirtió en un fuerte e increíble mensaje de la lucha del pueblo ruso, primero por su independencia de los zares y después por la libertad de su alma y de su voz artística de la cruel opresión de un dictador. Hoy nosotros vivimos tiempos de crisis. Un tiempo que puede intentar contra nuestra función como iglesia. Este virus y sus consecuencias nos han aislado, nos han separado, nos han cerrado las puertas del edificio donde siempre se ha proclamado el glorioso mensaje del Evangelio, donde sus testigos, tú y yo, hemos gozado del privilegio de estar reunidos para ser edificados, para ser enseñados, para compartir juntos el gozo de la comunión del cristiano en un sitio de reunión. Pero mis queridos, la iglesia no ha sido silenciada. La iglesia no tendrá poder contra este virus, pero tiene poder de lo alto, poder divino, poder dado a ella a través de la presencia y la autoridad del Espíritu Santo para seguir haciendo lo que nos ordenó desde el principio, hacer discípulos. Y para seguir siendo lo que se nos ordenó desde el principio, ser testigos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y por eso quiero compartir con ustedes hoy este tema, poder en medio de crisis. Durante las últimas semanas hemos estado hablando de que podemos mostrar gracia en medio de crisis, de la misma manera que Jesús le mostró gracia a Zaqueo en medio de la peor semana que Jesús vivió en toda su vida. Hablamos de que podemos tener confianza en medio de crisis si nos recordamos, si creemos en y si aplicamos la palabra de Dios a nuestras vidas, como hicieron aquellas mujeres que fueron al sepulcro ese domingo de resurrección. Dijimos que aunque no tengamos poder sobre este virus y poder sobre las circunstancias de este virus, tenemos autoridad en medio de crisis, autoridad para seguir siendo la iglesia, porque toda autoridad se le ha dado al Jesús, el Señor de la iglesia, y Él entonces nos ordena a nosotros a ir por todo el mundo y a hacer discípulos. Y repetimos que obviamente no tenemos poder sobre muchas de las cosas que nos rodean, y estas cosas nos impactan negativamente. Pero querido oyente, yo quiero que tú estés más que seguro hoy que tú tienes como iglesia poder de lo alto, poder del Espíritu Santo, no para vencer un virus, sino para vencer las huestes del infierno con el mensaje y con el testimonio de la palabra de Dios. Tú tienes poder para ser testigo en medio de esta crisis. El verso que cité hace unos minutos atrás es parte de la escena final en la vida de Jesucristo aquí en esta tierra. Leamos el pasaje y quiero compartir unas breves ideas con ustedes en el día de hoy. Vayan conmigo al libro de los Hechos, capítulo 1, versos 4 al 8.
Y la palabra del Señor dice así: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Lucas nos dice que los discípulos están juntos y están probablemente comiendo. Tomando sal es la expresión literal que hay en el pasaje. Ya ellos fueron a Galilea y han regresado a Jerusalén obedeciendo las palabras de Jesús. Oyentes, yo quisiera que usted piense conmigo que quizás mirando hacia atrás, nosotros pasamos por alto lo que yo creo que era un estado emocional en estos discípulos. Recuerden que ellos son hombres y mujeres, igual que tú y yo. Y están reunidos y están entendiendo que va a suceder un evento sin precedente. Un evento que va a transformar sus vidas. Ellos saben que Jesús se va. Para usar la jerga de hoy, va a haber un nuevo normal. Nosotros debemos entender que este nuevo normal que nos espera a causa de las consecuencias de esta pandemia puede causarnos a nosotros estrés, angustia, duda. No sabemos si las cosas volverán a ser como estábamos acostumbrados a que fuesen, pero nos sospechamos que no. Por tanto, mis queridos, es normal, yo creo, que los discípulos hagan la pregunta que vemos en el verso 6. Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Yo creo que esa es la misma pregunta que corre por nuestras mentes en el día de hoy. La pregunta que dice: ¿volveré a mi empleo? La pregunta que es: ¿volveré a poder viajar con seguridad a mi país a ver a mi familia? La pregunta: ¿volveré a poder sentarme tranquilo en un restaurante a comer una comida con mi familia o con mis amistades? Y quizás más seriamente, ¿estaré a salvo de este virus? La restauración del reino a Israel era lo que estos discípulos ansiaban ver. Ellos querían ser la generación que viese regresar el normal de Israel, ser un país libre con su propio rey. Jesús les había dicho que Él había establecido el reino de Israel, pero ahora que se iba, ellos sabían que esa promesa no se podía cumplir totalmente, y por eso su pregunta. Y yo diría también que por eso su crisis. Por eso un estado emocional de crisis al no saber, ¿es ahora? ¿Es sí? ¿Es no? Amigo que me escuchas y a mi congregación, nosotros estamos pasando por una crisis emocional también. Una crisis del no saber. Una crisis de no saber qué trae el futuro. De no saber si las cosas volverán a ser restauradas a nuestro normal. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? El verso 7 lee: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y yo supongo que esas palabras no le cayeron muy bien a los discípulos. Jesús usa dos palabras aquí respecto al tiempo para responder a su pregunta. La primera palabra tiene que ver con el tiempo que nosotros contamos, minutos, horas, días, meses, tiempos que tienen que ver con el salir y el ponerse del sol. La segunda palabra, que está traducida aquí en la Reina Valera como las sazones,
tiene que ver con el momento específico, el momento oportuno, el momento cuando se cumplen todos los detalles necesarios para un plan. Nosotros no usamos esa palabra comúnmente ya en nuestro idioma, porque para nosotros sazón es lo que le ponemos a la comida, pero tiene otro significado. Entonces la respuesta de Jesús implica que ellos no van a saber cuál es la hora en términos de días, meses o tiempos, y que tampoco van a entender cómo y cuáles son los detalles que culminan este tiempo. Y entonces por eso la segunda parte de esta respuesta de Jesús es alarmante en un sentido, es interesante en un sentido. Jesús les dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los fines de la tierra. Este pero que comienza el versículo 8, para mí se puede traducir como al contrario, porque ustedes pueden ver el contraste dramático entre las primeras palabras de Jesús. No les toca a ustedes saber, y yo diría, al contrario, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¡Qué increíble combinación de expresiones! Ese es un brusco ajuste de enfoque para ellos. Jesús les está diciendo, no se preocupen por el cuándo. Al contrario, ustedes van a recibir poder para ser mis testigos hasta que yo regrese. Pero qué bello también, mis queridos, que para ellos poder ser testigos, ellos van a recibir poder. No poder para esperar, no poder para aguantar, sino poder para ser testigos, para comunicar el glorioso evangelio del evangelio en medio de cualquier crisis que se les presentara. Y muchas se les presentarían crisis peores que las que ellos estaban pasando en ese momento. Jesús les prometió poder cuando descendiera sobre ellos el Espíritu Santo. Y esa misma promesa es nuestra en el día de hoy. ¿Estamos en crisis? Sí. ¿Tenemos aún el mismo mandato de parte de Jesús de ir y hacer discípulos a todas las naciones? Sí. ¿Y tenemos poder para hacerlo, hermano? Sí. La respuesta es sí, tenemos poder. Virus o no virus, crisis o no crisis, incertidumbre o no, la iglesia tiene la autoridad del Señor que la envía y el poder del Espíritu Santo que está en y con nosotros para que seamos testigos del glorioso mensaje del Evangelio. ¿Es nuestra situación difícil? Sí. Pero yo les exhortaría hoy que en vez de preocuparnos solo en el saber cuándo esto termina, cuándo volveremos a nuestro normal, entendamos que la iglesia sigue marchando en contra de las huestes del infierno y lo hace porque tiene poder investido en ella, dado a ella por medio del Espíritu Santo. No hay virus que detenga la iglesia del Señor Jesucristo. Ahora quizás, igual que Shostakovich, vamos a tener que usar nuevos métodos para compartir el mismo mensaje. Y lo haremos. La situación, hermanos, es diferente, el mensaje es el mismo. La situación es escalofriante, pero el poder es sobrenatural. La situación ha cambiado nuestro normal. El que nos envía es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los fines de la tierra. Iglesia, tu misión es hacer discípulos. Tu misión es ser testigo del glorioso mensaje del Evangelio. Y has recibido poder para poder hacerlo. Vamos a orar. Eterno Dios, primero gracias. Gracias porque no estamos solos. Y no solo eso, eterno Dios, sino que aquel que está con nosotros y en nosotros el Espíritu Santo nos ha dado poder para seguir
siendo y haciendo lo que hace la iglesia. Somos testigos y hacemos discípulos. Gracias, Señor. Cuídanos en medio de esta pandemia. Pero como siempre te hemos pedido, danos la oportunidad de continuar siendo la iglesia de Jesucristo, no importa la crisis por la cual estemos pasando. En el nombre de tu Hijo Jesús oramos. Amén.